Y vamos a leer, hermano, en el capítulo 2, verso 7 del libro de Efesios. Amén. Hay varios textos que yo tenía para comenzar esta noche, pero en un momento de la reunión sentí de definirme por este texto. Un texto muy amplio, muy grande, muy tremendo en lo que expresa. Yo confío que después de este culto, esta palabra, este texto se le va a abrir a su corazón. Gloria al Señor. Dice en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pudiéramos leerlo una vez más y déjelo entrar esta noche. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y antes que pudiéramos pasar a otra sección, pudiéramos leer también el verso 6 del capítulo 1, desde el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y este es el verso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual gracia nos hizo aceptos en el amado. Amén. Hay una redundancia en este verso 6, en el idioma griego. Esta palabra charis, que se menciona, o charis, que se traduce gracia en el Nuevo Testamento, es una palabra muy difícil de definir, de dar el concepto de lo que esta palabra significa. Y esta palabra es una palabra de primer grado en el Nuevo Testamento, charis, para hablar de la gracia. Pero hay otra palabra que también tiene un grado alto, aunque se encuentra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, y una se encuentra en este texto de Efesios 1:6, y la otra es en el Evangelio de Lucas. Y es la palabra que aquí se traduce como nos hizo aceptos. Charitó es una palabra que también tiene la raíz de charis, charitó. Charitó nos habla de otorgar. Esa palabra se usa en Lucas también, cuando el ángel Gabriel habló a María y le dijo, muy favorecida, charitó. Es decir, Dios te ha otorgado. Y esta palabra charitó en la gramática de 2o en el griego habla, como en todos los verbos que terminan con esta forma, de estar cargado o de estar envuelto. En este caso, de charitó. Envuelto de ese favor, muy favorecida, lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo a María era, estás envuelta, estás cargada del favor de Dios. Y ella tenía a Cristo en su vientre. Y es la palabra que se usa acá en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, según nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Es decir, nos cargó de gracia, nos envolvió de gracia. Pablo está diciendo que los hombres, que la iglesia, compuesta por hombres y mujeres que son santos y fieles, están envueltos, están cargados como María
de la gracia de Dios. María tenía al Hijo de Dios en el vientre. Nosotros tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón. Gloria a Dios. Amén. Con la misma intensidad que Dios habló a María a través del ángel, Pablo, como un mensajero de Dios, como un ángel de Dios, también nos habla al pueblo de Dios con el mismo mensaje. Según nos hizo aceptos, nos cargó y nos envolvió de gracia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. De esto quiero hablar esta noche, de esta palabra que es, como señalé, difícil de darle el concepto, el significado, por causa que esta palabra, gracia, tiene un concepto diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por causa que en los libros no bíblicos, en los libros seculares, tanto en la antigüedad como al presente, esta palabra gracia tiene un concepto diferente del que tiene en el Nuevo Testamento. Esta palabra gracia tiene otro problema más, y es que al venir Cristo, la venida de Cristo, muestra que la gracia no es un concepto literal, no es un término de vocabulario, sino que la gracia es una persona. Cristo es la corporación de la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios revelada. En el Evangelio según San Juan hemos leído en el capítulo 1, verso 18, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. La irrupción de Dios o del Hijo de Dios en la tierra mostró el verdadero concepto, mostró lo que significa la verdadera gracia de Dios. La terminología veterotestamentaria para hablar de gracia no encierra, no puede definir la amplitud de lo que la gracia de Dios es en Cristo Jesús. De igual manera, las expresiones del griego clásico que escribieron los filósofos, que escribieron los historiadores y los pensadores de la Grecia antigua, tampoco pueden dar el concepto definido de lo que para Dios o Dios dice que es su gracia. Pero nosotros encontramos en la conjugación de estas fuentes, en las fuentes bíblicas y las fuentes extrabíblicas, las fuentes del pasado y las fuentes del presente, encontramos estas definiciones o estas ideas de la palabra gracia en la vida de Jesús, en los hechos de Jesús, en el mensaje de Cristo, encontramos el concepto definido de lo que Dios dice que es gracia. Y es la intención de este predicador esta noche, tratar de transmitirle a usted, de aclararle esta palabra. Por cierto que es una empresa muy difícil, por eso yo me encomiendo a sus oraciones. Pero si en alguna manera logramos este objetivo esta noche, yo sé que su alma, su vida en esta noche recibirá de parte de Dios algo muy especial, algo muy tremendo, algo que quizás en algunos de los que están acá presentes, y por no decir en muchos, puede cambiar el curso de su vida, puede cambiar el curso de su relación con Dios, puede cambiar el curso de su concepto, porque tal es la expresión que se presenta en las Escrituras. El Evangelio es diferente a todas las religiones del mundo. ¿Sabe por qué? Porque tiene el mensaje de la gracia. La gracia, la doctrina de la gracia, hace del mensaje de Dios un mensaje diferente. Usted puede prescindir en un sentido de la unción de Dios, pero jamás podrá vivir separado de la gracia de Dios. El hombre no puede existir ni subsistir sin la gracia de Dios. Y esto es lo que vamos a mirar. Esta palabra que Jesús nunca la usó. Jamás, o al menos en los textos de los escritores bíblicos, los evangelios no nos muestran que Jesús habló de la palabra gracia. Se registra en el evangelio, pero no en la boca de Jesús. Pablo dice que esa gracia y la verdad vinieron por Jesucristo.
Los evangelios dan por sentado que Cristo es la gracia revelada. Los evangelios presentan a la persona de Jesucristo de Nazaret como esa gracia de Dios. Amén. Y al ver la vida del Señor, los hechos de Jesús, lo que Él hizo, lo que Él habló, no cabe duda de que es la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice este texto que hemos leído que Dios tiene un proyecto, un plan. En los primeros capítulos, en el primer capítulo, en los primeros versos de este libro de Efesios, nos habla que ese plan fue diseñado por Dios, fue establecido por Dios antes de la fundación del mundo, antes que las cosas fuesen creadas. Dios hizo primero los planos, trazó las ideas, hizo un plan. Y en el plan de Dios, que fue antes de la creación del mundo, este texto que leemos aquí nos muestra que el plan de Dios tiene su clímax, tiene su eclosión, tiene su parte fundamental al final de los tiempos. Esta expresión que se traduce en la Biblia como siglos venideros. Es una expresión que la encontramos en los evangelios, la encontramos en las cartas de los apóstoles, la encontramos en el cuerpo del Nuevo Testamento, y nos habla de los tiempos finales, del escato del final, el escato del tiempo, el final de los tiempos. En los tiempos finales, Dios va a mostrar lo que Él diseñó, lo que Él creó, lo que Él pensó antes que las cosas fuesen creadas. Dios va a mostrar, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de esa gracia que trajo Jesús, esa gracia que vino en la persona de Cristo, esa verdad que vino con Jesucristo de Nazaret, esa gracia que era Él. Dios va a mostrar en los tiempos finales las abundantes riquezas de esa gracia, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y esto es lo que nos tiene que emocionar, lo que nos tiene que sacar de nosotros mismos, es que Dios lo va a mostrar en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Aquellos que están cargados, que están envueltos, jaritó en el amado, aceptos en el amado, para mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Dios está haciendo una obra en su corazón. Dios está haciendo una obra en su alma, en su vida. La obra que Dios está haciendo en estos días, Dios la apurará. La palabra de Dios nos muestra que la ciencia del hombre avanza. Y nosotros somos testigos. Si volvemos para atrás 3 décadas, 4 décadas, los que tienen 40, 50 años miran para atrás los medios que habían, la forma de comunicación, la forma de moverse, de trasladarse, la movilidad del pensamiento, la movilidad de la gente, las posibilidades de la humanidad eran muy atrasadas, eran muy lentas, eran muy dificultosas, pero en 2 o 3 décadas el hombre ha avanzado en una manera tan extraordinaria, en una manera tan tremenda, que hablar de 3 décadas que el hombre estaría en la luna era un sueño de Julio Verne. El pensar que hoy puede hablar a miles de kilómetros y ver la imagen y escucharlo al mismo tiempo, parece una expresión de ciencia ficción hace 2 décadas atrás. El hombre ha avanzado, la ciencia se ha multiplicado. Pero así como el hombre ha avanzado y la ciencia se ha multiplicado, la verdad de Dios no quedará en saga, gloria a Dios. Dios también avanzará en luz. Dios avanzará en su conocimiento. Dios avanzará en la revelación. Primero es lo terrenal y luego es lo espiritual. Y Dios está enviando lo espiritual en esta hora. Gloria a Dios. Perdón. Para mostrar en estos tiempos a los cuales ya estamos arribando. Repetiríamos lo que dijo alguien. Parece que hemos entrado, este es el parecer que tenemos muchas veces, usted y yo seguramente. Si no lo tuvo, lo va a tener. Que hemos entrado como el recibidor al hall de los últimos tiempos. Ya estamos dentro de la casa.
Ahora, en estos años por delante, entraremos a las demás dependencias. Se provocarán cosas que están establecidas, se provocarán cosas en el mundo que nos rodea y en nosotros, que Dios hará para mostrar las abundantes riquezas de esta gracia que nos envuelve, que Dios nos cargó a nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es avanzar. Y para avanzar lo primero que tenemos que hacer es saber que al menos eso está en nosotros. El punto de partida que usted tiene que conocer es que Cristo vive en usted, que Cristo mora en mí. Lo primero que tengo que saber es que esa gracia revelada, esa gracia personificada, no está lejos de mí. No la tienen las grandes naciones del mundo. Dios en esa misma gracia ha llegado hasta nosotros, ha llegado hasta nuestra insignificancia, ha llegado a nuestras miserias, y Él mora en nosotros. Lo primero que tenemos que confesar es que Cristo mora en mí. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. Tenemos que confesar. Es lo primero que tiene que hacer esta noche usted en su lugar. Tiene que confesar. Él mora en mí. Él mora en mí. Esa persona, esa gracia está en mí. Está en mi corazón. No está afuera. No está en el vecino. Él está en mí. Acá. Tengo que saber que lo tengo. Si esa carga de Dios está, Él se va a manifestar. Cuando usted pone una semilla y arriba le pone una piedra, muchos dicen, no nacerá. Gracias, hermano. Pero si a la semilla le llega la humedad mínima, vital y necesaria para que germine, para que se pudra, para que se muera, de la putrefacción de la muerte surge la vida. Cristo murió, pero he aquí que Él resucitó. Gloria a Dios. Amén. Le pusieron una piedra y dijeron, esta semilla no va a crecer. Pero el espíritu de resurrección, gloria a Dios, amén, llegó en una manera mínima y vital a ese cuerpo muerto, y milagro de milagro, ese poder del espíritu de resurrección lo levantó de los muertos. La semilla por algún lado de la piedra sale la hojita. Y no se haga, uy, ¿cómo salió? Si tenía semejante piedra. ¿Sabe por qué? Porque no se puede parar la vida. Si Él está en ti, no hay piedra que lo parará. Por algún lado saldrá. Gloria a Dios. Por algún lado saldrá. Javis, gracias. El Antiguo Testamento nos habla de la gracia. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos un problema. Que nosotros tenemos una luz que ellos no tenían. Tenemos una información y posibilidades que ellos carecían. Cuando nosotros leemos las páginas del Antiguo Testamento, las leemos bajo el cristal, bajo la óptica de todos los preconceptos, de toda la preinformación que nosotros ya tenemos. Este es el impedimento para entender lo que pasó antes en la historia. Tengo que despojarme de este cristal del presente, de esta información que tengo de preconceptos. Tengo que entrar con una mente en blanco. Cuando yo hago este esfuerzo y comienzo a leer en el Antiguo Testamento acerca de la gracia, me doy cuenta, capto, que muchos de los escritores, tomando textos paralelos que ellos mismos, que sus coterráneos escribieron, o sus antepasados mediatos, no entendían lo que era la gracia. Hay algo a favor dentro de los semitas, de los semíticos, del arameo o del hebreo. Hay algo a favor dentro de lo griego, bíblico y parabíblico, que las palabras o los términos que se usan para definir gracia no son muchos. Pero es obvio que debemos entender lo del pasado para entender lo presente.
porque todo ese cúmulo de conceptos y de definición de la gracia es la herencia que los escritores del Nuevo Testamento recibieron para hablar de algo tan complejo. Gracias a Dios que la gracia se hizo carne. Gracias a Dios que la gracia se reveló. Aleluya. Gloria a Dios. Dios dio a la iglesia la capacidad de entender la gracia de Dios. La gracia de Dios era un misterio oculto desde siglos y edades, pero Dios ha dado a la iglesia la capacidad de entenderla. Pablo fue el hombre que entendió la gracia. Jesús no habló de la gracia. Pablo fue el hombre que reveló la gracia de Cristo. Es el hombre que sacó a luz esta verdad tremenda. De los 140 versos que hay en el Nuevo Testamento de gracia, Pablo usa 120 versos. Es el hombre que en sus escritos mostró esta doctrina tremenda. La doctrina de la gracia es una doctrina divisional. Ha dividido a la iglesia desde los días que Pablo escribió. El romanismo y el protestantismo están divididos por la doctrina de la gracia. El calvinismo y el arminianismo, pentecostales y no pentecostales, están divididos por la doctrina de la gracia. La presente doctrina moderna liberal con el conservadorismo de la iglesia están divididos por esta doctrina. Porque la doctrina es la que divide a la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, de la gracia revelada, no podemos ser uno. Pero cuando todos lleguemos a ese lugar, seremos uno, un varón perfecto a la imagen y semejanza de Cristo. ¡Gloria a Dios! Esta expresión, hermano, es algo que sacude los cimientos. Atrás del mensaje de la gracia, sangre ha corrido. Si hay algo que el enemigo no quiere que la iglesia conozca, es el cimiento mismo sobre el cual la fe está fundada, la gracia de Dios. Y cuando nosotros miramos, y no pudiera esta noche yo mirar, porque sería interesante entender la terminología veterotestamentaria, porque a medida que usted va conociendo desde lo más entendible hasta lo más complejo, llega un momento que ¡pin! Se prende la luz y lo entiendo. Porque las cosas de Dios no dependen de sus neuronas, no dependen del coeficiente intelectual que usted tenga. Esto no depende de esto, esto no es para los intelectuales, esto depende de que Dios te prenda la luz. Eso se llama revelación, de que Dios te muestre, de que Dios te revele. Si Dios no te revela, no entenderás nada. Pero si Dios te prende el televisor y ves, entenderás lo que otros con coeficiente más alto que tú no entienden. Jesús dijo de esto, por eso yo me regocijo, dije, se regocijó en espíritu y dijo, te alabo Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste, las mostraste a los niños. Un niño viendo entiende. La gracia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, hay esperanza para mí. ¿Hay esperanza para usted? Amén. Esta expresión, hermano, y yo voy a tratar de ir rápido pero no por esto no vamos a ser claros, vamos a tratar de ser claros. Pero yo quisiera decir que en el antiguo tiempo, hermano, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los profetas, más específicamente los escritores veterotestamentarios que escribieron acerca de esto, usaron dos términos. Uno es un poco más alto, son dos términos de primer grado, de igual importancia, pero uno es un poco más alto que el otro en la luz que arroja. Y aunque quizás a algunos que miran la Escritura les interesa entender, el primer término en hebreo es Shem. Shem. Es un sustantivo que se traduce básicamente como favor. Cuando este sustantivo se traduce en acción, en verbo, se llama chanán.
y tiene la raíz semítica Ana. Ana, como mi esposa. Ana significa agraciada. ¿No es así? ¿Cuántas Anas hay acá? Allá veo otra Ana. ¿Cuántas Anas más hay? Agraciada. Es decir, es equivalente al término griego charitó, cargada de gracia, envuelta de gracia. Este término que se usa en el hebreo, y con su verbo de Ana, de allí viene el nombre Ananías, Ananael, Ananí, Ananiel, Anán. Esa raíz Ana quiere decir que esa persona está expuesta a la gracia. Y esta palabra Shem, en su expresión verbal, nos habla de favor, pero nos habla en la terminología del Antiguo Testamento de un favor inmerecido. De un favor inmerecido. Es la palabra que usa Moisés cuando escribe la historia de José en la casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio de Faraón. Halló gracia José. Favor inmerecido. Halló gracia. Quiere decir que, y esta palabra nos indica un favor inmerecido de un personaje superior hacia uno inferior. Esta expresión nos habla también de que ese personaje inferior no tiene nada en sí. No hay ningún compromiso con el superior, no tiene ningún vínculo, el superior no tiene ninguna obligación con él, no le ve nada de atractivo, nada, pero él extiende su favor hacia él. Así halló gracia José frente a Potifar. Chanán, lleno de charitó, lleno de gracia. Luego hay otra palabra en el Antiguo Testamento que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Chesed, que también significa favor y también tiene la inclusión del pensamiento de inmerecido. Pero Chesed tiene algo más. Nos habla, dentro de ese favor hacia la persona favorecida, nos habla de un determinismo. Nos habla de un favor que es tenaz. Nos habla de un favor que tiene misericordia firme. Chesed. Todos los pactos que Dios hizo con el hombre, todos los pactos que Dios hizo con su pueblo, tienen chesed, tienen gracia. La gracia, la chesed en el pacto, garantiza el cumplimiento del pacto. Este es el concepto que ellos tenían de lo que era la gracia. Y no todos. El concepto que tenían los antiguos. Cuando nosotros leemos las obras de los filósofos, las obras de los escritores y de los poetas griegos, encontramos que para ellos el concepto de gracia envolvía estas expresiones en el griego clásico: gozo, placer, delicia, encanto, amor. Y esto también está presente, este concepto, al menos en dos textos del Nuevo Testamento, en el griego koiné, en el griego bíblico. Está presente en dos textos este concepto de encanto, de placer, de gozo. Pero en el griego del Nuevo Testamento, en el griego que el Espíritu Santo inspiró a los santos varones de Dios, porque la Escritura dice que todos ellos escribieron
inspirados por el Espíritu Santo. Estaba todo este contenido judío, estaba el contenido del griego clásico, pero con la introducción del Salvador al mundo, el concepto de gracia escaló hasta lo sumo, se dimensionó de tal manera que el término griego quedó escaso, defectuoso e incompetente de poder definir lo que era la gracia de Dios en Jesucristo. Es decir, que la palabra de Dios del nuevo pacto, la palabra de Dios de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, es el único instrumento en toda la redondez de la tierra que tiene el misterio de la revelación de la gracia. Aleluya. Y no hay otro escrito, nadie más escribió, nunca la mente humana pudo captar y entender lo que era esto. Y este es el gran incógnita, es la gran enigma para la iglesia de hoy sobre la tierra, como la fue también para el pasado. Desde el siglo IV, Agustín dijo: si hubiéramos entendido y reconocido la gracia de Dios en Cristo en las Escrituras. Y todavía ese concepto de Agustín tiene vigencia, porque la iglesia no ha reconocido, no ha entendido plenamente lo que es la gracia de Cristo sobre la tierra. Pero en este postrer tiempo, Dios va a cumplir su plan de los siglos. Va a mostrar una iglesia rica en gracia, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y esa gracia está en nosotros, y esa gracia surgirá de nosotros por el espíritu de conocimiento, de sabiduría, de revelación que Dios está soltando sobre la iglesia. Gloria al Señor. Creo que con esto estamos en condiciones de entrar a la predicación, porque lo que hemos hecho hasta acá es enseñar, pero yo quiero predicarles esta noche. Quiero predicar de esa gracia. Quiero hablar de eso que cambia. Eso que está dentro de nosotros. Eso que quiere surgir como un bebé que está por tiempo y que ha crecido. Y que la gracia de Dios llega el día que tiene que salir a luz. De eso es lo que yo quiero predicar esta noche. Y yo quisiera, sin más trámite, ir al hombre que fue el instrumento que trajo esa revelación, ir a su escrito, ir al centro de su mensaje. Pablo pudiera decirnos en esta noche: yo vengo a vosotros, no con palabras de excelencia, de sabiduría, yo vengo a vosotros con demostraciones de poder, con una sabiduría que los príncipes de este mundo no entendieron, ni los grandes de este mundo entienden, porque si hubieran entendido, nunca hubieran crucificado la gracia, nunca hubieran matado al autor de la vida. Pablo es el hombre que habla de algo que no ha sido teoría en su vida. Él es objeto de esa gracia. Él es fruto directo de esa verdad tremenda de Dios. Él era un hombre que a su entender era el menos indicado. Era incompetente en cuanto a Dios se refiere. Si en el mundo tuviera que haber habido una elección de un hombre al cual Dios hubiera revelado su gracia, en la idea de Pablo, en la razón de Pablo, en el entendimiento de un hombre que conocía, él dice: yo estaría en último lugar. Jamás pudiera haber esperanza para mí. Pero Pablo se para y él habla y dice: pero ¿saben por qué les hablo? Porque yo soy fruto de esa gracia, de un favor inmerecido. No lo merecía, no había nada bueno en mí, pero Él me dio la gracia, Él me miró y me escogió. Gloria a Dios. Y yo quisiera que pudiéramos mirar, hermanos. Y vamos a tratar de ir de un poco del pasado hasta Pablo. Rapidito. No tenga miedo. Esta noche vamos a volver temprano todavía. En el libro de Romanos, capítulo 10, desde el verso 14
hasta el verso 16, Pablo hace una escalera de revelación. Invocar, creer, predicar, enviados. ¿Cómo pues invocarán? Yo diría, trate de poner la palabra gracia. ¿Cómo pues invocarán en esa gracia que no han creído? ¿Cómo creerán en aquella gracia de la que no han oído? Invocar, creer. ¿Y cómo oirán de esa gracia sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de esa gracia si no fueren enviados? Es una verdad, ¿no es cierto? Volvemos a la escalera, la ponemos en derecho. Para predicar de la gracia, necesito ser enviado. Enviado puedo predicar. Predicando pueden oír. Oyendo pueden creer. Y creyendo pueden invocar. Y Pablo da un giro y comienza a hablar de Israel. Ya lo va a mirar. Dice el verso 16 en adelante: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues el profeta antiguo Isaías dice: Señor, pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quiénes son los anunciadores? Están en el verso 15. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías mismo lo dice. ¿Quién ha creído al anuncio de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Isaías se sentía uno de esos anunciadores de buenas nuevas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, hablando de Israel, ¿no han oído de la gracia? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Esto es el Salmo, creo que es el Salmo, déjeme que lo ubique, 19:4. Si usted lee el Salmo 19:4, no está escrito así. No dice la voz de ellos. Habla de la voz de Dios. Pero Pablo lo está parafraseando. Quizás algunos decían le está añadiendo. No. Pablo le está dando el concepto de lo que la revelación del Antiguo Testamento era. ¿Quiénes son ellos? A los cuales no han oído la voz. Los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Israel, por toda su tierra, salió la voz de los mensajeros de buena nueva, de los evangelios. Por toda la tierra de Palestina, profetas de Dios, del norte a sur, de sur a norte, hablaron la palabra, el mensaje de Dios. Y Isaías profetiza, el Salmo 14 dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Las palabras de los profetas llegaron a nosotros. Si nosotros miramos dónde está Israel, estamos en los confines de la tierra. Nosotros decimos que Ushuaia es los fines de la tierra, Ushuaia es Argentina. Y Argentina está en lo sur del sur, la última nación ya de este continente. Ha llegado. Luego dice la palabra anunciando, también digo, verso 19, ¿no ha conocido Israel? Escuchen, hermano. ¿Quién era Israel? Israel era el candidato número 1. Si había un pueblo al cual Dios tenía que mostrar en lo postrero de los tiempos, ese pueblo era el pueblo señalado, el pueblo escogido, el pueblo que se lo merecía porque el favor de Dios estaba sobre él, era el pueblo que le tocó a Dios, porque se repartieron las naciones. Lo mejor de las naciones fue a los ángeles y arcángeles, y a Dios le quedó lo peor, le quedó por descarte. Dios se quedó con el peor pueblo, pero era el pueblo que le tocó a Dios, era el pueblo de Dios. Pero Israel era el pueblo que le tocó a Dios.
Al hablar de la gracia, el pueblo que se merecía la gracia, el pueblo que Dios tenía que mostrar al fin de los siglos, era Israel. Ellos han oído, ellos tuvieron enviados de Dios, ellos recibieron el mensaje, el pueblo del mensaje, el pueblo del libro, de la palabra de Dios. Ellos eran los indicados. Ellos contaban entre sus filas a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jester, a Adán, a todos ellos los contaban en sus filas. A Gedeón, a Elías, a Zacarías, a Isaías, trofeos de Dios, hombres que están como luminarias en el cielo, como estrellas en el firmamento, que nunca se apagarán. Pertenecían a ese pueblo. Ellos se merecían la corona. Ellos eran los ganadores seguros. Ellos eran los candidatos. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿No ha conocido esto Israel? En primer lugar, dice, Moisés dijo, profetizó al pueblo de Israel: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Isaías, la voz antigua y la voz más reciente, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mire las expresiones. No es mi pueblo, dice Dios. Es un pueblo insensato. Es un pueblo que no me buscan ni saben que existo. Es un pueblo que jamás pregunta: ¿dónde está Jehová? ¿Dónde están sus caminos? No conoce mis caminos. No conoce mi nombre. Con eso los voy a provocar a ir a ustedes, que conocen mi camino, que conocen mi nombre, que conocen a Dios, que saben de mi poder, que saben de mi amor, que saben de mi paciencia. Verso 21. Eso decía de ese pueblo. Ahora de Israel dice: todo el día, desde que te levantabas hasta que te acostabas, Israel, estuvieras en el campo o en la ciudad, estuvieras trabajando o de reposo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y un pueblo contradictor. El pueblo señalado, el pueblo que merecía el premio, el galardón, el pueblo que Dios quería mostrar en los siglos venideros, tuvo en poco la mano extendida de Dios de la mañana a la noche. Jugaron con Dios en el desierto. Tuvieron en poco el amor, lo tremendo, la salvación que Dios les dio. No valoraron a Dios en medio de ellos. Tuvieron a Dios como quien tiene a un perro en su casa. Pueblo rebelde, contumaz, yo los voy a provocar celos con alguien que, si yo tengo que elegir en la tierra y hacen un concurso de licitación a quien, ellos jamás ganarían. Ni siquiera se presentaría porque no me conocen. Jamás preguntan por Dios. Pero los voy a tomar a ellos. A ellos los voy a mostrar. Continúa el capítulo 11. No vamos a mirar todo. Digo pues, ahora Pablo pregunta: ¿ha desechado Dios a Israel, a su pueblo? En ninguna manera. Y hace alusión a los pactos, al Alchesec,
al favor inmerecido, pero tenaz, de parte de Dios, fiel para cumplir el pacto. En ninguna manera. Verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invocaba a Dios Elías contra Israel? El mismo profeta contra el pueblo. Señor, este pueblo hebreo a tus profetas ha dado muerte. Este pueblo que tú escogiste tus altares ha derribado. Este pueblo que tú salvaste poderosamente, hiciste milagros en la vida de ellos. Solo yo he quedado. Han matado a todos tus profetas, a todos tus mensajeros, y aún procuran matarme a mí, dice Elías. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado de ese pueblo rebelde, de ese pueblo contradictor, un remanente. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas. Verso 5. Así también, aún en este día, al fin de los siglos, ha quedado un remanente. Escuche, un remanente está envuelto y cargado de la gracia. Un remanente escogido por gracia. Ese remanente no es mejor que ustedes, porque ese remanente no me buscaban a mí, no preguntaron por mí. Ellos son pecadores, ellos no son gente señalada, pero yo los tomé por gracia. Los tomé por gracia. ¿Por qué los salvaste? ¿Por qué me salvaste, Dios? Porque se me dio la gana, dice Dios. Porque te tomé por gracia. Claro, Dios me salvó a mí porque seguramente en la buena conducta yo soy mejor que mis hermanos, el mejor de mi familia, no soy la oveja negra. Justamente Dios toma la oveja negra, ¿o no es así? La oveja negra de la familia, el que avergonzaba, el desechado. Lo tomé por gracia. Usted lea, siga leyendo Romanos. Es tremendo el mensaje, hermano. Que Romano habla de Israel. Pero yo quisiera venir más adelante ahora, a los días de Pablo. Lo que este hombre experimentó. Lo que Dios quiere que tú experimentes esta noche. Lo que Dios quiere que tú conozcas esta noche. Lo que Dios quiere que tú entiendas esta noche. Si tú entiendes la gracia de Dios, serás un hombre, una mujer vencedora. El pecado no tendrá asidero sobre ti, porque la gracia ha conquistado al pecado. El pecado es conquistado por gracia de Dios. Y Pablo dice en esta carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15, hablando de la resurrección del Señor. Allí Pablo declara: hermanos del Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, murió conforme a las Escrituras, a las profecías, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que los profetas profetizaron. Y escucha ahora, hermano. Ahora Pablo habla de los privilegiados. Habla de las vidas señaladas. Él resucitó.
¿Quién fue el honrado, el que tuvo el honor de recibirlo en esta vida de resurrección? ¿Cuál fue el rey escogido? El hombre o la mujer de noble estirpe, al cual Cristo se mostró. ¿Se acuerda usted a quién se mostró el Señor? Hoy él celebran ese día. ¿Quién fue el primero? ¿Se acuerdan? Dígalo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue que dijo, Él vive? ¿Quién fue que dijo, Él no está muerto? ¿Quién fue? La ramera, la mujer de la vida, la que se revolcó con hombres, la que la sociedad la puso a un lado, pero que Cristo la miró. De tal manera atravesó su alma esa mirada, que ella entró a la casa del hombre culto, del hombre privilegiado, del fariseo, sabiendo que iba a morir, porque era prohibido, era muerte para una mujer vil entrar a la casa de un judío, de un fariseo. Pero ella entró y derramó su alma, con sus lágrimas lavó los pies de Jesús y con sus cabellos los secó. Es la mujer que trajeron a él y dijeron, nuestra ley dice, apedréala, ¿tú qué dices? Y Jesús dijo, yo no he venido para condenar. El que de vosotros estés sin culpa, arroje la primera piedra. Fue la mujer que él miró y dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él dijo, se han ido, Señor, ni yo te acuso, vete, no peques más. Esa fue la mujer. Y luego, pero Pablo hacía caso omiso de esa mujer, porque Pablo estaba mostrando una verdad. Fuera, digamos, Pablo está hablando del ministerio. ¿Quién fue el privilegiado? Sí, el privilegiado fue el Papa, dirían los católicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, verso 5, y apareció a Cefas, al jefe, claro, y después a los 11, después a los indios, al cacique primero. Claro, ¿a quién se le va a revelar, diríamos? Si Cristo tendría que revelarse, si se muere el Hijo, ¿a quién se revela? ¿A quién buscaría si resucita? Primero. Y si es medio como el Matías mío, mamero, ¡mami, mami! Hay un orden, ¿no es cierto? Pablo está hablando de eso. Y no está hablando de forma despectiva, Pablo está mirando como diciendo, ¡qué privilegio, Pedro! ¡Qué privilegio, Juan, Jacobo, Mateo! Ustedes gustaron esa vida fresca de resurrección. Eran los indicados. No se va a revelar. Si Cristo se reveló, ¿lo buscó usted? El que perseguía a la iglesia, el que consintió la muerte de los santos, el que blasfemó y ensució el nombre de Jesús, ¿qué se me va a parecer a mí? Al último de todos. Y como a un abortivo, ¿qué palabra? Como un abortivo, uno que no ha nacido por derecha, ha nacido medio fuera del tiempo, ha nacido fuera de lo natural, ha nacido parece contra naturaleza, porque ni siquiera ese último, el nacimiento, lo tiene bien como los demás, no puede tener el mismo testimonio de los otros. Y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. ¡Qué privilegio! Aunque sea el último, de una manera rara, yo lo vi al resucitado, al que vio Pedro, al que vieron los apóstoles. Yo también lo vi. No tenía el currículum de ellos. Mi testimonio era todo lo contrario. Mi testimonio, si hubiera sido por lo que yo hice, lo hice, creo así. Yo perseguía a la iglesia, vamos a mirar.
Luego dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no puedo decir como ellos, porque yo viví con Jesús, yo comí con Jesús, yo cambié palabras con Jesús. ¿Y vos, Pablo? Yo le acomodaba la cama, yo sé con qué pie se levantaba primero, yo sé qué platito le gustaba comer. ¿Y vos, Pablo? Yo no puedo decir lo que todos los apóstoles dijeron cuando aquel viaje, allá en el río, allá en la montaña, con el rico, con el pobre, con la anciana, con el muerto, con la... Yo no puedo decir eso, porque dentro de los apóstoles soy el último orejón del tarro. Así que, si Jesús tiene que mirar, no piensen que me va a mirar a mí, porque mi razonamiento, el razonamiento de todos nosotros, dice Pablo, no sos apóstol. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? Porque perseguí a la iglesia de Dios, maté a los santos, blasfemé el nombre del Señor, me gozaba cuando otros maldecían al Evangelio, a Cristo, a la fe, rompía las Biblias, rompía los instrumentos, quemaba los lugares de reunión, tenía una ira contra Jesús y en la iglesia y el nombre de Jesús, que gastaba plata, invertía kilómetros. Yo no soy digno de ser llamado un apóstol. Pero mire lo que dice el verso 10. Pero la gracia, el favor inmerecido, un ser superior que mira a otro inferior, que en ese inferior no hay nada grato, no hay nada bueno, no hay nada agradable. ¿Qué dijo Dios de nosotros? Pueblo que no me conoce, pueblo que no me busca, pueblo pecador, un pueblo vil, menospreciado. Pero la gracia de Dios es el último lejón del tarro en la iglesia, y en el ministerio el más pequeño. ¿Sabe? ¿Se acuerda cuando Pablo habla en Efesios 3 de su ministerio? Yo que soy el menor, menos que el menos de todos los santos. ¿Se acuerdan? Porque Efesios está cargado de la gracia. Verso 8 del capítulo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Hay alguno así acá? ¿Hay alguno que se siente un fracasado? ¿Hay alguno que se siente un inútil? ¿Hay alguno que se siente que nada de lo que hace ha hecho bien en la vida? ¿Hay alguno que cuando piensa de sí mismo se pone una tachada y dice, yo no sirvo para nada, no he hecho nada bueno, ¿qué voy a hablar yo? ¿Quién me va a mirar? ¿Quién me va a tener en cuenta? Pero yo, la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué es de Pablo? Soy un fruto de la gracia. Soy producto de ese favor inmerecido.
Si no fuera por la gracia de Dios, todavía estaría allá de la cola. Si no fuera por la gracia de Dios, todavía llevaría colgado aquí en mi pecho el cartel que yo mismo me puse: fracaso, inútil, inservible, no servís para nada. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. ¿Sabe qué dice la expresión? La gracia de Cristo no fracasa en mí. Esa gracia que me envolvió, esa jaritó que me envolvió, que me cargó, no fue en vano. Ha valido la pena conocer el Evangelio. Ha valido la pena recibir a Cristo. Ha valido la pena fundir mi vida para Jesús. Ha valido la pena negarme todo lo que me he negado, dejar mi familia, dejar mi nación, dejar mi título, dejar mi puesto de trabajo, dar la vuelta a toda la tradición, dar la vuelta a mi raza, a mi estirpe. Ha valido la pena. Por gracia soy lo que soy. Porque la gracia no ha sido en vano en mi vida. Antes, este orejón último del tarro, este fracasado, este que nadie daba ni 5 partidos por la mitad, ha trabajado más que todos los que estaban en la punta, desde Pedro para abajo, ha trabajado más que todos ellos. El que no es digno de ser apóstol, el que se tenía en duda su apostolado y su mensaje, he trabajado más que todos ellos. Pero mire lo que dice: pero no yo. No fue este. No fue el brazo de Pablo. No fue la sabiduría de Pablo. No yo. ¿Qué entonces? La gracia de Dios conmigo. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué te estoy hablando lo que te hablo? ¿Por qué estás oyendo lo que oyes? Déjamelo decirte. Fuiste acepto en el amado para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estoy por gracia de Dios. Estoy por gracia de Dios. Esa gracia me alcanzó. Esa gracia me escogió. Hoy podía entender, pasado como una película. Déjeme que le abra un poco mi corazón. Quizás usted también se siente identificado en algunas cosas. Pero cuando yo conocí el Evangelio y tuve esta experiencia con el Espíritu Santo, yo sabía que era algo muy santo, muy puro, muy tremendo, aunque no entendía mucho. Yo sabía que Dios era lo más tremendo que me podía ocurrir. Y yo me sentía sucio. Yo veía a los hermanos. La primera vez que yo fui a la convención de Mar del Plata, al día siguiente me quería volver. Me sentía mal. Me sentía sucio. Veía a los hijos de los pastores, los muchachos de mi edad, las chicas, vidas santas. Ellos hablaban de Cristo, de algo que ellos tenían, que ellos habían vivido desde chicos. Cuando miré a los hijos del hermano Samuel, yo tuve envidia de ellos. Séptima generación de pastores. Desde chicos bebieron del Espíritu, de la palabra de Dios. Un hogar donde la Biblia se leía a la mañana, a la tarde, a la noche. Un ambiente santo. Yo quería eso para mí. Pero yo miraba lo que tenía y era tan diferente. Un hogar casi destruido. El pecado por todos lados. Yo dije, yo estoy fuera de lugar. Este no es mi ambiente, este no es mi lugar. Esto no es para mí. Esa convención, mire,
Dios trajo palabras sobre varios jóvenes que los llamaron por nombre al frente, sobre pastores. Yo estaba allí en medio, ¿quién me va a llamar a mí? ¿Cuándo? Jamás. Pero hoy entiendo. ¿Sabe por qué estamos acá? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Podemos hablar de Dios por gracia. Podemos decir, conozca al Señor, experimente lo que tenemos, porque lo hemos recibido por gracia. Si no hubiera sido por esta gracia, todavía estaríamos fuera, todavía estaríamos desechados, todavía andaríamos sin Dios, sin esperanza, sin futuro, sin visión, sin conocimiento, con una vida inútil, vana, andando en nuestros propios caminos, siguiendo nuestras propias ideas, andando en nuestros propios pecados. Pero Dios nos miró con gracia, nos salvó, nos dio una vida gloriosa, nos puso en una familia, nos dio una esposa, nos dio hijos santos. ¡Aleluya! ¡Todo es por gracia! La gracia de Dios. La gracia de Dios. Aleluya. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Y Pablo dijo, amén, amén. Cristo vino, Dios vino al mundo. Dios vino al mundo. Pablo, él pensó, como piensa cualquiera de nosotros, como pensó el hijo pródigo. Pensar que en la casa de mi Padre hay paz, hay abundancia de pan, y yo acá, en cuanto a los hombres, estoy al final, y en cuanto estoy en la fila de los chanchos, de los animales, porque él quería comer aunque sea las algarrobas que le daban a los cerdos, pero no podía porque ni siquiera para él había, para los cerdos. Y él dijo, yo voy a volver a la casa de mi Padre. Y le voy a decir, Padre mío, permíteme estar. Aunque sea el último de tus jornaleros, porque la idea de la Escritura es esa, voy a estar por abajo de tus jornaleros. Los jornaleros van a estar, los peones van a estar por encima mío. Voy a ser el último jornalero, el último jornal, aunque sea, pero déjame estar en la casa. Le voy a decir, Padre mío, voy a ser el último orejón del tarro. Y él, como lo pensó, lo hizo, se volvió. Así estaba Pablo. Pablo se sentía, con razón Lucas escribe este mensaje. Porque Lucas conocía de la gracia de Dios. Porque Lucas mamó de la doctrina de Pablo. Lucas escuchó de la gracia de Dios de la mañana a la noche. El mensaje de Pablo es el mensaje de la gracia. Es lo que está en la pluma del apóstol. Y Lucas era un discípulo, era alguien que entendió. Y él escribía esta parábola. Por eso no está en los otros evangelios. Porque un poco era la historia de Pablo. Nosotros pensamos en forma chiquita, en forma chata. Pensamos en cuanto a Dios. Y nosotros jamás pensamos que pudiera ocurrirnos algo bueno a nosotros con Dios. Pero dice la historia que cuando el joven volvió, dice que el padre cada mañana, todo el día estaba mirando el camino, porque él esperaba algún día, mi hijo volverá. Y esa mañana vio algo en el camino. Un harapiento, un rotoso. La palabra de Dios dice que se dirigió hacia el Padre, así dice literalmente. Pero apenas el Padre lo vio, dice que el Padre salió corriendo a su encuentro. Y cuando llegó a él,
se tiró en su cuello. Catafilestasi. Lo comenzó a besar con exageración, se lo comió a besos. Y el hijo le decía lo que él pensó: padre, acéptame la casa, no me eches, no me dejes fuera, aunque sea el último peón, pero quiero estar en la casa. Eso es lo que pensaba él. Pero dice que el padre llamó a los criados: traigan un vestido nuevo, traigan calzado nuevo, traigan el anillo, chesed, pacto nuevo, gloria a Dios, vamos a hacer fiesta, maten el becerro gordo, lo mejor, lo mejor, lo mejor. La gracia de Dios tiene lo mejor para ti, la gracia de Dios tiene lo mejor para mí. Tú has pensado chiquito, pero Dios piensa en grande para ti. Hay propósitos de Dios que nunca han entrado a tu mente, nunca han subido a tu corazón, pero Dios los tiene preparados para tu vida. Él los cumplirá, Él mostrará en estos días las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Tu alma no siente palpitar la vida de Dios en su corazón, no siente ese espíritu glorioso llenando su ser, aleluya. Gracia infinita, preciosa gracia, que llegó hasta mí, que llegó hasta ti, mi hermano. Gloria a Dios, esta noche está, ¿sabe por qué? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Claro que no somos mejores. Claro que somos lo que nos dicen. Sí, Él tiene razón, es cierto. Claro que somos chuecos, que somos crudos, que no sabemos hablar, que no sabemos muchas cosas. Pero claro que es así, pero también es cierto, hemos conocido la gracia nos alcanzó. Cristo vive. Dios es una realidad en nosotros. Aleluya. Yo no sabía qué texto comenzar esta noche, porque había un texto que golpeaba mi alma, de Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza seáis enriquecidos en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Allí está la gracia. El pan es del cuerpo, el vino es su sangre. Aleluya, una vida derramada, una vida entregada, una vida que te dice: yo he dado mi vida por ti. ¿Cómo no te he de dar también con mi vida todas las cosas que me pidas? Gloria a Dios. ¿Quién hizo eso? Un Dios de gracia. Un Dios de gracia. Incline su rostro. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo creo que esta noche esa presencia que me ha envuelto en este día vendrá sobre ti también. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche solo cree. Solo cree. Tú has mirado y te has mirado muy negativamente. Te has mirado aún en Dios y te has visto fracasado. Te has puesto un cartel: por lo general yo no sirvo. No me pida que haga a mí, porque nada hago bien. Pero Dios tiene una verdad diferente para tu alma. Descubre lo que Pablo descubrió. Ahora
ser mejor que lo mejor. Puedo trabajar más que todos los mejores y mejor. ¿Saben por qué? No yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Querido, querida hermana, querido hermano, Jarito, estás cargado de gracia. Estás envuelto por esa gracia. Si tú tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, eres un Jarito, un acepto en Cristo, una vida aceptada por Dios. Tú te has puesto el cartel: yo soy el último, soy el más chico, el más inútil, el que no sirve, el que no puede. Pero Dios ha puesto un cartel: ahora eres el mejor, el mejor, el mejor. ¿Sabes por qué Dios te hace mejor a ti? No porque en ti haya nada bueno, sino para provocar celos a aquellos que tienen, a aquellos que saben, a aquellos que pueden, a aquellos que conocen. Estos serán días que muchos de los que dicen conocer, que muchos de los que dicen poder, van a bajar la cerviz y van a decir: pero este no sabe nada, no tiene nada, y Dios está con él, Dios está usándole. Estos son esos días. Días de la gracia que se muestra. Y tú eres un producto de esa gracia. Tú eres un fruto de esa gracia. Escúcheme, yo apelo a su libre albedrío, a su capacidad de decidir, de escoger. Esta noche, usted siente esa gracia, usted entiende que Dios te ama, que Cristo dio su vida y que esa gracia te envuelve. Si sientes y entiendes esto, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar los unos por los otros. Gloria a Dios. Vamos a participar de la cena. Vamos a comer del pan. Vamos a beber de la copa. Aleluya. Con una fe renovada, con una confianza renovada. La gracia de Dios, cuando se manifiesta, toma el control de nuestra vida. La gracia de Dios, cuando se manifiesta, vence el pecado que hay en nosotros, nos hace invulnerables. La gracia de Dios, cuando se manifiesta, nos trae la fuerza de Dios, nos trae el conocimiento de Dios, nos trae la capacidad de Dios. Dios quiere revelarse a tu alma como jamás lo has entendido. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y todo esto comenzará en esta base, en este conocimiento, sobre un mensaje de este tenor, sobre una verdad de este filo. Aleluya, no corras de acá para allá, no te metas de acá para allá. Mira a Dios, préndete de él, sé fiel, mantén el estandarte firme, mantén el lugar de tu posición en Dios. Dios hará cosas tremendas. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted siente, pero yo este día he caído una y otra vez en la presencia de Dios y le he dicho: Dios, ahora entiendo. Ahora me doy cuenta, aunque no tenía condiciones, humanamente no era el más indicado, ni por descendencia, ni por parentela, ni por sangre, ni por ningún tipo de cosa. Pero tu gracia me ha escogido. Tu gracia ha hecho en lo que otros mejores que yo no has hecho. Tu gracia nos ha dado lo que otros de mejores condiciones que nosotros no tienen. No hay ninguna gloria en nosotros. No hay ningún galardón. Somos salvos por gracia.